y nací acá mismo, en Pando, el 26 de noviembre de 1953. En la casa de la partera, que estaba en Garibaldi, casi Artigas, que no me pregunta el nombre ni nada, pero obviamente que no me acuerdo era por partera. Era por partera, claro. Era una casa vieja ahí, cerca de Golmar. No sé si la misma casa de Golmar o por ahí. Golmar se debe acordar. Y ahí estaba una partera que, es decir, trajo al mundo a muchos gurises de acá de Pando. Entre ellos nací yo. Tigre, ¿dónde pasás la infancia? Y la mayoría en Pando. En primera instancia, bueno, mis abuelos por parte materna eran los dueños de la tienda Lazo, que ahí en Pío N, entre los viejos se van a acordar, entre Meneses y frente a la barraca de Cinco Esquinas, entre Meneses y José Pedro Varela. Mi tío Rufino tenía la sastrería, que era un sastre muy reconocido acá en Pando, el padre del Pacho Lazo y de Jorge Lazo. Bueno, y ahí era la casa. ¿La tienda, esa tienda que vendía? En la tienda vendía todo. Era una tienda en la que venía, era impresionante, venía mucha gente. Bueno, Algo así como almacenes de ramo general. no, sí, claro, una tienda, pero era todo tienda, mercería, y cómo se estilaba en esa época. Y bueno, yo vivía aparte en la casa de mi abuela ahí. ¿Que estaba donde Meneses y Varela? Era en Pío N, sí, entre Meneses y Varela. Bien, bien. ¿Y cómo era ese barrio? Impresionante de bueno. ¿Por qué? Yo, ojo, yo vivía, mi casa en realidad, cuando yo nazco, estaba acá en Pío N, entre Correch y lo que es hoy Gardel. Una casita que había ahí, que alquilaban mis padres, pero pasaba la mayor parte de mi tiempo en la infancia con mi abuela, porque mamá trabajaba, era modista. ¿Tu mamá era modista? Mamá era modista y ayudaba a veces en la tienda. Papá era mozo de bar, nacido allá en el 110 en Pan de Azúcar. Y bueno, se había casado con mi madre, bueno, se vino acá y era mozo de bar. Estuvo en varios bares acá. ¿Cuáles? Y estuvo en el bar del Pueblo, trabajó en el bar del Pueblo. ¿Dónde estaba el bar del Pueblo? Estaba el bar del Pueblo, es en Pío N, esquina Artigas. Un bar muy popular de Pando, muy reconocido acá en Pando. Ahí trabajó mucho. Después estuvo trabajando en Montevideo, en 8 de octubre, no me acuerdo el nombre, cómo era el bar, no recuerdo el nombre. Y después ya volvió a Pando y ya mi madre medio le insistió para que él se comprara una parte del bar y se compró La Espadilla. ¿Dónde era? La Espadilla era en Artigas, donde está el edificio hoy donde está la óptica Vela, que hay un edificio ahí grande. Sí. Ahí abajo había 3 bares. La Espadilla, que era de Juan Trujillo, de la tienda Trujillo. Al lado estaba el bar de Parodia, al lado hay otro bar chiquito, que no me acuerdo de quién era el dueño. Estaban los 3 bares. Era la época de Pando que los bares populaban. Entonces papá le alquila a Juan Trujillo el bar La Espadilla. Y lo tuvo unos cuantos años ahí, trabajándolo. Te hablo de la década del 60, más o menos. Después compró La Proa, que es el bar que está en Cinco Esquinas acá. Compró La Proa, no, compró la llave, ¿no?, del bar La Proa, que está en Cinco Esquinas, que hace bien La Proa, que hoy hay un supermercado, 5 o algo así. Ahí, que estuvo el Pulga. El Pulga tuvo años ahí también. Y bueno, era la época que salía el Andés. El 4, el Andés salía de ahí, de la esquina de Cinco Esquinas. ¿Un ómnibus? Sí, el Andés era el único que iba de Pando a Montevideo. Iba repleto. Bueno, en esa época ahí él tuvo, bueno, había mejorado su condición, digamos, desde el punto de vista económico, y bueno, está. Y más o menos mejoramos un poquito, porque al principio era complicado, ¿no?
fue medio complicada la vida. Pero está, pero... Juan, ¿qué sentís que heredaste de tus padres? ¿Qué te dejaron? No en lo tangible, no en lo económico, sino en la forma de ser. Entiendo. ¿Qué te dejó tu madre y qué lograste o sentís vos que te dejó tu padre? No, mi madre era una guerrera, ¿viste? Y impresionante. Era una mujer que tenía un espíritu fuera de serie, emprendía todo. Mi padre era un bohemio, lamentablemente era así, pero era un tipo bueno, Y los dos me dejaron mucho que en la vida hay que ser honrado, la honradez por sobre todas las cosas. Eso es lo más de chicos. Uh-huh. ¿Tu primer trabajo dónde es? ¡Puah! En el bar, me imagino, ¿no? Bueno, cuando era adolescente, sí, vendí pancho con una olla que me daba mi vieja y vendía. Y hacía serio? Pancho y le vendía a los veteranos que iban al bar y me compraban. Después, un vecino que tenía ¿Qué era el bar que acá en La Proa fue ese. En Correch y Luis Alberto Herrera. Exacto. Pero en la Espadilla antes, yo tendría creo que 14 años, tenía un vecino que llevaba quiniela. A los quiñeleros le daban el 15%. No sé si sigue ahora, en esa época. ¿Y el quiñelero me daba el 5 a mí y yo levantaba quiniela en la Espadilla, ahí en Artigas, ¿viste? Y yo levantaba el 5, ¿viste? Pero era gurí, ¿viste? Ahora vamos preso, ¿viste? Porque era trabajo adolescente. Pero era como que uno agarraba unos pesitos ahí. Uh-huh. Bueno, eso son cosas. Vendía ¿Y escuela? ¿Qué escuela fuiste? San Luis. ¿Al colegio? Sí, los maristas. ¿Y qué estás hablando? ¿De la época del hermano Eugenio? No. Claro. Yo entré fíjate que soy nacido en el 53, entré creo que en el 59 al colegio. Estaba el cura Quirino, que era el director, un alemán, bueno, igual que Eugenio. Que Eugenio. Había varios alemanes. Eran todos curas, ¿no? Y éramos todos varones. Era una escuela de varones, no había mujeres. Una enseñanza muy estricta, ¿viste? Muy cejada por los curas alemanes, aunque había algunos curas que eran argentinos. Había 3 o 4, pero eran todos curas. Solamente creo que en primer año te agarraba, Eugenio te agarraba cuando entraba, preparatorio, en esa época se llamaba preparatorio, con 5 años. Y después tuve un maestro que no era cura, que no me acuerdo el nombre ahora, muy conocido, vivía acá en la calle Meneses, casi Iturria. Y después, para adelante, eran todos curas. Y bueno, y la exigencia que tenían los curas. Pero era así, mamá, yo soy hijo único, y a pesar de que no tenían muchos recursos, mi vieja, no sé qué arreglo hizo con los curas, porque a veces daban medias becas, no sé, ¿viste? No sé, yo era chiquito, no. Pero hice todo el colegio ahí. ¿Te gustaba estudiar? Sí, me gustaba, sí. Bueno, de hecho me recibí de ingeniero agrónomo. Hice todo el liceo Brause, casi lo inauguré porque entré creo que en el 65. O sea que porque nos vamos muy rápido. ¿Hiciste los maristas? Sí. ¿Terminaste los maristas, te fuiste al Brause? Sí, había que dar examen de ingreso porque como era colegios privados ¿aún conservás a compañeros, compañeras, sí, claro, lazos de amistad de los maristas? De los maristas, sí. ¿Quién, por ejemplo? Y mirá, está Juan Videla, no sé si lo conocés. Sí. La Chiva, le dicen. ¿Ese desde chico? Sí. La Chiva iba. Lo que yo no recuerdo si arrancaron conmigo en el primer año. En ese trayecto, claro, en ese proceso. Bueno, ¿Con quién más? Carlos Jorge Pérez, Praderio, pobre, fallecido ya, pero fue un amigo bastante íntimo. Juan Molinari, también fallecido, también amigo íntimo. El Gato Paglia, que después se recibió de médico y se fue a trabajar con Fava Loro a Argentina. Cantidad, Julio Varela, Enrique Apud. Bueno,
Éramos una cantidad. ¿Y en la generación del liceo? Bueno, ahí entramos varios de estos que te estoy nombrando. Obviamente que éramos pocos, porque el liceo no iba mucha gente al liceo. Los grupos eran chicos. Y de a eso, yo qué sé, sumale, no sé, si ahora bien no me acuerdo, ¿viste? De gente, pero después Juan José Petrini también falleció, que fue compañero mío ya en quinto, porque cuando nosotros íbamos en quinto no, primero preparatorio en esa época. O sea, nosotros terminábamos a cuarto de liceo, y después tenías que elegir en cuarto qué preparatorio ibas a hacer, a qué carrera te ibas a destinar. ¿Y cómo es que te declinás o derivás hacia la agronomía? Bueno, en realidad, si te digo la verdad, yo quería ser químico. Como es mi hijo, yo tengo un hijo que es químico. Y en esa época yo quería ser químico, pero mi vieja, viste, me insistía que los químicos no tenían trabajo y que... Estamos hablando del año 1969. Explosión total y absoluta del agro. Bueno. Y tampoco los agrónomos tendrían mucho, pero yo tenía una prima que estaba en la facultad. Y entonces me daba mucha manija, ¿por qué no hacer la facultad? Y no me disgustaba a mí la agronomía, ¿viste? A pesar de que no tenía nada que ver relacionado con el campo en esa época. Ahora sí, pero en esa época no tenía. Y bueno, me definí por agronomía. Y me acuerdo que fue costoso porque se precisaban 5 alumnos mínimo, 5, para poder hacer el preparatorio en Pando, si no tenías que ir a Canelones o a Montevideo. Y logramos los 5 alumnos. ¿Con quién arrancaste? Y alumnos vino de Montevideo, uno que en Montevideo había muchos paros y muchas ocupaciones, el liceo, qué sé yo, y se vino un compañero llamado Vicente Trucillo, que no sé la vida de él de hoy, es agrónomo, pero se recibió después también. Trabajaba en línea en Colonia, no sé ahora la vida de él, y nos salvó la vida porque ese fue el quinto que vino. Si no llegaba él, no había cupo. No, teníamos que ir a otro lado. Había un muchacho Fernández que era de Toledo, había uno del Tala, mirá vos, de Pando, del Tala, que también se recibió después, ahora no me acuerdo, se me pasa el nombre. Y bueno, y ahí arrancamos. Lo que pasa es que preparatorio, viste, en esa época, agronomía tenía materias únicas y materias comunes con otros preparatorios. Nosotros teníamos, por ejemplo, algunas materias que eran exclusivas de la carrera de agronomía y otras las hacíamos conjunto con los que hacían de contador, otras las hacíamos con los que hacían abogacía, otros las hacíamos con medicina. Ahora, una carrera necesita un soporte económico. Claro. ¿Cómo te las ingeniaste? Bueno. Vos me decías, bueno, lo primero que hice fue vender pancho, pero era gurí. Claro, levantar quiniela también, ¿y después? Entré a la facultad en el año 72, y ahí no tenía trabajo. Changa, hacía una bobada.
Y ya, viste, mis padres ya no estaban tan bien, ya económicamente había bajado mucho la cosa y yo tenía que ayudar en casa. Y bueno, hice el 72, en el 73 fue la intervención de la universidad. Ese año marchamos, no tuvimos clase. Y cuando vine ya en el 74, ya entré, no sabía qué hacer. Si se iba a seguir estudiando, viste, la época de dictadura, habían levantado la intervención, pero no se sabía cómo iba a ser la situación. Y yo acampando, viste, que me gustaba Pando, y toda la vida vivía en Pando, Montevideo le temía a Montevideo. ¿Le tenías miedo? Sí, le temía, sí, no. Era una ciudad que para mí era muy desconocida, no. Y bueno, en esa incertidumbre hablé con un amigo, que era Juan José Petrini, que el padre era gerente de Metzen en esa época. Y bueno, me dijo, sí, va a haber un concurso, porque en esa época para los cargos administrativos se concursaba. Venía una empresa de Montevideo que se dedicaba a ese tipo de cosas, y bueno, ahí concursaba, y bueno, si entraba. Bueno, concursé ahí, entré. En el año 74, enero del 74 me llamaron, me dijeron, tenés el cargo. Facturaba, ¿viste? Facturación, era en la parte de expedición del Metzen. Y entré en enero del 74. Pero había que trabajar, se entraba a las 7:30 de la mañana, no recuerdo exacto la hora, pero creo que hasta 11:30 o 12, después se paraba 2 horas, yo me venía a Pando, desde allá de Empalme, a comer, comía y me volvía a ir y salía a las 4, y después de ahí me iba a Montevideo a la facultad. Ahí empezó en el 74. Iba de noche. Pero después, como estaba la época de la dictadura, no permitían horarios más de las 8 horas en ese momento, por lo menos en ese año, en el año 74 y 75. O sea que hasta las 20 horas podías tener curso, después no. Entonces ya no tenía espacio, ¿viste? Y ahí la fui llevando, la remé. Y en el 76, el Paco Veraza trabajaba en asignaciones familiares, en la caja número 24, que era la caja de Canelones, que era la que había, porque en Pando no había caja. Pero ¿qué pasa? Ese año se creaba la caja 37, que era la de Pando, y iban a tomar funcionarios. Y se hizo un concurso muy grande, más de 200 y pico personas, para tomar los funcionarios. Entonces Paco me dijo, mirá, tenés una oportunidad acá. Yo no sabía, de la parte de administración no sabía mucho, no sabía escribir a máquina. Bueno, ahí me puse, viste, a estudiar dactilografía. Sí, no, estudié. Agarraba y le daba, era los dedos míos, viste, si me ve una profesora de dactilografía, se agarra la cabeza. Pero viste, yo lo que quería era velocidad, viste, y que salieran bien. Tenía buena ortografía y buena matemática, porque en la escuela había sido bueno, que eran las otras partes de la prueba. Bueno, di la prueba y entré. Y así en septiembre del 76 entré en asignaciones familiares, ahí en Zorrilla y Artigas. Y me cambió la vida, porque ahí eran 6 horas por día, de lunes a viernes, tenía 30 días por estudio al año. El sueldo era hasta mejor que el que tenía yo en el Metzen. Bueno, y se me cambió la vida. Y ahí pude, sostener mi carrera, hasta que en el año 80, cuando tuve que hacer, no, en el año 79, que tuve que hacer cuarto año en la facultad, que ahí era prácticamente full time la facultad. No podía seguir trabajando, entonces pedí un año de licencia sin goce de sueldo y me puse a dar clase de matemática, que era bastante bueno, y me solventé todo el año 79, iba a la facultad y de tardecita daba clase de matemática en casa. Y bueno, después ya al otro año ya volví al trabajo. Y bueno, así fue la sustentabilidad que tuve. En el medio de todo esto, ¿cuándo conoces a tu señora y te casás? Mi señora la conozco en el año 1975. ¿Dónde?
¿Y cómo? Nosotros, viste, en Pando, todos los adolescentes, bueno, no éramos tan adolescentes, pero casi, digo, estábamos superando la adolescencia. Salíamos todos los días, viste, hacíamos, trillábamos Artigas, Plaza. No había todo. mucho más tampoco. No. Convengamos. Y la gurisa también, viste, porque estaba, los gurises buscaban gurisa, la gurisa. Y bueno, después ir al cine y a los bailes que había, era los bailes. Entonces, tenía el Cine Astro, tenía... El Cine Artigas estaba todavía. El Cine Artigas. Sí. Y bueno, los bailes era todo, el Urupán. Y bueno, nosotros en el año 75, porque teníamos una barra mío que era... Tengo pila de cuentos para hacerte porque creamos clubes de fútbol, todo. ¿En serio? Sí, sí. Ahora después te lo cuento. Pero habíamos hecho una discoteca. ¿Tenían una discoteca? En el Club Solí. El Club Solí tenía toda la parte de abajo y arriba tenía como unas barandas. Bueno, no sé cómo fue que nos dio en el Club Solí. Y hicimos una discoteca que se llama Cashbox. Le pusimos el nombre. Era música que nos gustaba a nosotros, que era media rock y eso. Bueno, un día yo la vi a mi señora caminando por Artigas junto con una hermana de ella y otra amiga, y esa flaquita tenía unas patitas así. Pero me gustó esa flaquita. Y entonces, viste, no sé, viste, ahí, entre amigos y cosas aquí, ¿dónde está? Al final resulta que las terminamos invitando a Cashbox, a la discoteca nuestra. Claro, al fin. Bueno, ahí bailamos y qué sé yo, qué sé cuánto, se terminó. Pero mi esposa, mi actual esposa, en ese momento no vivía acá, vivía en Mina. Tenía la madre acá y venía a veces, pero ella vivía en Mina con la abuela. Entonces ahí empezó mi periplo. De Pando a Minas. De Pando a Minas, 5 años, nos casamos en el 80, tuve 5 años yendo a Mina. Y bueno. Que no es poca cosa, ¿no? No, además yo jugaba al fútbol en Cinco Esquinas, me acuerdo. Pero pará, me dijiste que habían creado equipos de fútbol. Claro, nosotros éramos más locos, ¿viste? La barra mía, ¿viste? ¿Qué equipo crearon? Primero creamos el Charrúa de Baifútbol, que cuando los ¿Que inicios... juntaba gurises de dónde? Del barrio nuestro, que yo ya vivía en Meneses. Yo vivía en Meneses y... Pero entonces más o menos Cinco Esquinas, ¿no? Sí, más o menos, ¿viste? Entonces, nosotros teníamos 11 años, 10, 11 años. Entonces, en la esquina de hoy, Piovene y Varela, sí, está el laboratorio SEB y al lado hay algo de la barraca. Sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, era cierto un predio baldío, que ese predio baldío, el dueño era Romeo Molinari, el padre de las Molinari, que viven todos allí de sí. Marita Molinari, de Teresita y todo lo. Muy bien, hicimos una canchita ahí. Y ahí pasamos. En esa época, fútbol era todo el día, a toda hora, ¿no? Entonces en esa canchita le jugábamos. Y siempre, viste, si jugábamos de repente, a veces jugábamos contra el otro barrio más abajo, acá de Garibaldi para allá, viste, que eran otros gurises, bueno, y hacíamos. Y un día en ese predio venía lo que llamaban las calecitas en esa época. Sí, claro. Y entonces viene el dueño de las calecitas y nos dice, muchacho, ¿cuánto quieren acá para dejarnos poner las calecitas? Le digo, no, nosotros no es nuestro. Le digo, esto es de Romeo Molinari. Nosotros acá lo usamos para jugar al fútbol. Está. ¿Y quién es el hombre? Y vive ahí, le explicamos dónde vive. Vino el loco y me dice, vino a las horas. Dice, hablé con el hombre. Me dijo que ustedes pidan lo que tengan que pedir, que él no tiene problema y se los da, pero que les tiene que dar algo a ustedes. Y nosotros dijimos, bárbaro. Y bueno, nosotros queremos todo un equipo completo de camiseta y qué sé yo. ¿Queremos arco? ¿Queremos la camiseta, ¿viste? ¿Sabes? Las camisetas, queremos nosotros camiseta, el equipo, no sé cuánto. Sí, cómo no, ¿cuánto vale? Bueno, ya salimos a averiguar, Bueno, nos dio la plata, compramos el equipo. Teníamos el equipo.
Y ahora tenemos cuadro. ¿Y dónde jugamos? Juan Gatti, que era el padre de Santiago Gatti, Sí. hoy está ahí en Solís, ¿viste? Que también era de la barra esa. Tenía el predio que donde está la Española ahora. Sí. Todo ese predio vacío era de Juan Gatti. Y ahí. Y entonces hablamos con Juan y sí, no hay problema, háganse la cancha ahí. Y ahí se hizo la cancha del Charrúa, que después fue años la cancha del Charrúa ahí. Y ahí empezó nuestro periplo con el Charrúa, que esta foto que yo te mostré hoy, ya de juveniles. Nosotros empezamos baby fútbol. De baby fútbol hasta los 14, 15. Seguro, jugamos en Que ahí hay quinta gente, y cuarta. Ahí hay gente como Daniel Mesa, por ejemplo. Sí, claro. Daniel Mesa vivía un poquito más abajo de la cancha de esa que yo te digo. ¿Por qué hay una historia que te ata tanto con Wanderers? Y te transformás en jugador de Wander, y sos directivo de Wander, Sí. y es como que el Tigre es importante en Wander. Bueno, te termino el cuento. Eso fue una parte. Después fundamos el Rápido Meneses. Fuiste uno de los fundadores del Rápido. Claro, sí. Fútbol de salón. Fútbol de salón. Fundamos Rápido Meneses en el año 74. Porque nosotros jugábamos todo el día en la calle, ya había pasado la etapa, yo ahí ya tenía 20 años, ¿no? Y jugábamos todo el día en la calle Meneses, no pasaban un auto, nada, en esa época pasábamos 2x3 a 1, ¿viste? Y ahí hacíamos la cancha y teníamos la cancha y todo, jugábamos. Y un día queríamos, yo no podía seguir jugando al fútbol de cancha, porque me levantaba que tenía que practicar de tarde, yo de tarde no podía, porque entre la facultad y el trabajo no podía, ¿viste? Entonces el fútbol de salón era bárbaro porque se hacía de noche. Se jugaba, ¿viste? En una canchita de noche, se podía hacer. Bueno, y ahí estaba Alfredo Delgado, Santiago Gatti, primo mío Martín Arregui, que hoy es mi socio en el campo, Eduardo González, Sergio Bermúdez, hay una cantidad. Todos esos jugamos ahí. Alfredo, que era el que tenía un poquito más de años que nosotros, a mí creo que me llegó a 5, no me acuerdo bien. Pero ya tenía otra experiencia, y él se encargó de hacer todo el trámite de la personería jurídica y todo lo demás, y lo fundamos ahí, y le pusimos Centro Atlético Rápido Meneses. Meneses por la calle, Centro Atlético, esto no me lo olvido más, porque Centro Atlético nos gustaba Fénix, que era Centro Atlético Fénix, porque era el único cuadro que nosotros conocíamos en Uruguay que era un centro atlético, no era club de fútbol, centro atlético. Entonces, Centro Atlético, por Fénix. Meneses, obviamente, por la calle. ¿Y el Rápido por qué fue? ¿Por qué? Porque nosotros veíamos el programa en Telecataplum, éramos fanáticos, y había un sketch que era del el Rápido Cisterna, que se reunía la directiva, era todo, y uno tomaba vino y el otro, y eran espectaculares los locos, y nosotros lo mirábamos siempre. Y entonces le encajamos Rápido por el Rápido Cisterna. Por el sketch. Por el sketch. Por la morada. Así que tenés Club Atlético Rápido Meneses. Centro Atlético. Centro Atlético Rápido Meneses. Qué crack. Fundamos ahí. ¿Cómo es que llegás a ser uno de los más importantes o destacados de Wanderers? Bueno, en Wanderers arranco. Primero, mi hijo Alfonso, que hoy. ¿Para cuántos gurises? Yo tengo 2, Alfonso. 2 gurises. Y la otra es mujer, María Isabel. Bien. María Isabel es un poquito mayor. ¿Qué edades tienen hoy? Y María Isabel es nacida en el 84 y Alfonso en el 87. ¿Qué son para vos tus hijos? Son todos, tu familia, tu mujer, tus hijos. Mis hijos, mi mujer, mis nietos, ya la vida toda de uno. El sostén que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Además es muy orgulloso. Bueno, te decía, Alfonso en el 84 había empezado a jugar en el San Luis al babyfútbol. No le gustaba, a él no le gustaba el babyfútbol, pero él, no sé, en esa época era medio retraído, ¿viste? Y el médico había dicho, bueno, que haga un poco
sí, no le hace mal, que, viste, que, bueno, ahí empezó con el San Luis, viste, pero no se adaptaba. Bueno, deja. Tenía 5 o 6 años. Y yo en el año 90 había ya dejado de jugar el fútbol de salón, que jugué años. Y el polaco Aguirre estaba en un club que se llamaba, de veteranos, que ya empezaba los veteranos, que se llamaba Casa Juan. Y me dice, vos, Tigre, venía, ¿por qué no te venía a jugar con nosotros el Casa Juan? Estaba Julio Giovanetti también. Le digo, bueno, sí, ¿tá? Como era, viste, ya una cosa más light, viste, era ir a jugar los sábados. Y bueno, y ahí arranqué en el Casa Juan, jugamos un año o 2, desaparece el Casa Juan, y todos pasamos al que tenía personalidad jurídica, que era Wander. Wander en ese momento no tenía fútbol, tenía babyfútbol, no tenía fútbol de mayores ni nada. O sea que vos llegás al Wander a través del fútbol de veteranos. Claro, el fútbol veterano. Bueno, y ahí empezó a jugar en Wander, por ahí, por el año 90, ponerle una cosa así. Y cuando mi hijo tenía 8 años, se le ocurre, papá, quiero jugar al babyfútbol. Bueno, yo no le iba a llevar a San Luis de vuelta, yo estaba yendo a Wander, qué sé yo. Le digo, bueno, pero hablamos ahí con el técnico de la categoría, y bueno, si te acepta, o sea que te llevaron los gurises. Entonces, y ahí te metiste en la directiva. Y ahí me metí, ya quedé primero técnico, como todos los padres, ¿viste? Siempre agarran uno que a ver que es ayudante técnico y qué sé yo. Bueno, que empecé como técnico de los juveniles, de los babyfútbol. Después lo termina el babyfútbol, empieza la sub-14 ya. Y bueno, y ahí seguí con la sub-14 de técnico. Ahora, por todo lo que me contás, el fútbol es una pasión en tu vida. Sí, más bien fue, porque ahora estoy medio separado del tema, pero sí fue, toda mi vida. ¿Por sí. qué? Y no sé, yo qué sé. ¿Qué fue lo que...? Porque mirá que ser directivo es un dolor de cabeza. Sí, es complicado. Digo, yo entiendo la obra social que también cubre el fútbol y en un barrio como en el que está inserto Claro, Wander, ¿no? el tema que Wander, sí, es complicado porque ahora no tanto. Pero en esas épocas sí, era un barrio, digo, no por humilde, porque humilde no tiene nada que ver, pero tenía ciertos conflictos, no era fácil, pero la gurizada, viste, se prendía como loco. Después vino el tema de la pasta base famosa que destruyó pila de cosas. Bueno, allá destruyó mucha gurizada, ¿viste? Lamentablemente. ¿Te pasa hoy de cruzarte con algún gurí? Sí, en cantidad. ¿Que lo tuviste? Sí. Nos abrazamos 2 por 3 con varios. Sí. ¿Y qué sentís, Tigre? No, me siento bien, cuando a veces me siento bien. Porque los veo, viste, que han mejorado en su vida, los veo con familia, trabajando. No, me siento bien con eso. Militaste en el Partido Nacional. Sí. No solo militaste, fuiste concejal. Milito todavía.
Ahí está. Pero ¿por qué el Partido Nacional? ¿Cómo llegás al Partido Nacional? Y el Partido Nacional... Y además, ¿qué te dejó la experiencia de estar activo en política, no? Sí. Fuiste concejal, Sí. si mal no me equivoco, en la gestión de Barendelli. Sí. No fui concejal en la de Barendelli y en la primera de Alcides Pérez, pero renuncié a la mitad del mandato ahí, en el 2017. No, te decía, como... yo soy militante del Partido Nacional desde el año 70. Porque yo cumplía 18 años el 26 de noviembre del 71 y la elección era el 28 de noviembre. Yo por 2 días votaba. Era un guacho, ¿viste? Pero votaba. Y Wilson, ¿viste? Wilson Ferreira era un tipo muy atrayente, ¿viste? En el sentido que, sobre todo para la juventud en esa época, ¿no? O sea, la juventud que era un poco como yo, así, un poco más rebelde, qué sé yo, o eras comunista o eras de algún partido socialista o algún partido de eso, o si no, de Wilson. Chao. Era así, ¿viste? Y nosotros éramos de Wilson. Pero ¿cómo lo definirías? ¿Que era como un fenómeno, no lo digo por las ideas, sino por lo atractivo Mujica, así? Sí, ¿Despertaba no, la idea, no. O sea, te llamaba la atención lo que decía. Claro, no, pero tenía más, a mí, digo, es una opinión personal, ¿no? Era una persona que te llegaba mucho, pero además tenía mucha solvencia atrás, ¿viste? O sea, de no conocimiento. Era solo el titular. No. Era una persona que se preparaba. Pero despertaba ese fenómeno de seguimiento o de masas. Sí, sobre todo la juventud, sí. Y bueno, ahí arranqué. O sea, no había nada previo. Mucha gente, no. Lo escuchaste, lo viste y... No. Yo, incluso yo en la facultad, en esas épocas, nunca me... En la facultad mía había mucho, ¿viste? Mucho tupa, mucho compañero incluso mío, ¿no? En esa época, comunista y tupamario y qué sé yo. Yo nunca, ¿viste? Al contrario, defenestraban a muchos que eran medio derechistas y yo no era derechista, pero no me gustaba, ¿viste? Entonces había gente que andaban como parias ahí, ¿viste? A mí me gustaba por lo menos darle una mano, saludarlo, ¿viste? Qué sé yo, que no. Eso fue antes, ¿no? No, eso no fue antes, eso fue después, perdón. Eso fue después porque yo te estoy hablando del 71 y ya en la facultad ya estaba, o sea, ahí ya en la facultad ya era blanco, ya era blanco. Pero te atrae Wilson. Sí. Y la primera vez que vas en una lista, ¿cuándo es? Ahí me acuerdo. Y yo creo que fui ya también. En el 71, en alguna lista de algo siempre fui. estuviste pero, con el sector wilsonista. Sí. Iba como iba. Yo no tenía ninguna aspiración política de nada. Iba como cuando tenés que rellenar una lista y bueno, che, te ponemos acá, sí, poneme acá, no pasa nada, ¿viste? Y ahí integré cantidad de listas en todos los años, ¿no? ¿Y qué te dejó ese pasaje en serio por la política? En serio, a ver, integrando un consejo, Tigre. Y yo qué sé, fue una experiencia, ¿viste? Yo nunca pensé estar en política, es decir, militando sí, ¿viste? Pero ningún cargo nunca me interesó. Cuando se crea la ley del tercer gobierno, que empezaban a partir del 2010, un día te lo cuento así, porque había ido a comprar vino a la vinería que estaba en Garibaldi ¿viste? Y 18. En esa época, ahora está acá, pero en esa época estaba. Y salgo de la vinería y estaba Fernando Navarrini, que es amigo. Y me dice, Fernando, Tigre, vos no querés ser el candidato del sector de ellos, ¿viste? Que era de Mari Vega y tal. Me dejó y digo, está. No sé cómo me dijo que al final le dije que sí. Llego a casa, mi mujer me quería matar.
Pero ya le había dicho que sí, yo no sé por qué le dije que sí, ¿viste? Porque era una cosa nueva, ¿viste? Llegaste y le dijiste que no sabes, voy a ser candidato. No, no, pero al final ella integró la lista. Claro, porque saliste vos y salió no, ella, porque claro, no, seguro, cuando armamos la línea, yo le dije a Virginia, le digo, bueno, ¿y va vos también? Sí, y ahí entró Virginia, ¿viste? Pero no se arrepiente, mirá que le gustó. Y bueno, y por suerte ganamos, fue la única línea blanca, porque eran 4 del frente en esa época, y nosotros. Y como el Martín Barindelli era el alcalde, y hicimos, la verdad, muy buena me parece que fue muy bueno ese gobierno. No se hizo mucho, porque primero era el primero, todos estábamos en aprendizaje, nosotros, el gobierno nacional, el gobierno departamental, era todo como un aprendizaje y todo, pero se hicieron bastantes cosas, y fue una convivencia muy linda. ¿Es una buena herramienta la política? Y es, pero no es fácil, ¿viste? No es fácil porque te llevas muchas desilusiones, el que se cree, ¿viste? Que la política, no estoy hablando de ningún sector particular, en general, no tenés que andar bajándote los pantalones en algún momento, el que no esté dispuesto a esas cosas, es muy difícil, y bueno, yo al final me terminé yendo, me fui, ¿viste? Porque yo estaba en un sector, el que me había promovido se fue que era Daniel Peña, y se fue con el coso de la gente, ¿cómo se llamaba? Novi. Con Novi. Y yo quedé, ¿viste? Con el pincel así agarrado. ¿Entendés? Digo, ¿cómo? Y los locos que estaban me respaldaban, a mí se fueron con otro. Y bueno, yo no, ni loco. Yo blanco hasta la muerte, ¿viste? Y bueno, ahí seguí, ¿viste? Después, en ese segundo gobierno, ya no fue lo mismo que el primero, ya no había esa, digamos, esa relación tan fructífera que hubo en el primero. ¿De dónde sale el apodo Tigre? ¿Por qué? Es difícil esa. A ver. La que yo tengo, ¿viste? Más claro, estoy casi seguro, fue porque cuando yo era chico, ¿De qué edad estábamos hablando? capaz que 5 años, yo qué sé, no sé, ¿viste? Uh-huh. En el fondo en la casa de mi abuela, esa que te decía en Pío N, de un fondo muy grande, y daba a otro fondo, ¿viste? Que eran todo vacío, que después fue la casa de Juan Carlos Pelufo, la hizo ahí, ¿viste? Y bueno, pero ahí era todo baldío. Y nos gustaba andar, ¿viste? Entre los pastos. Y yo era uno que me escondía, ¿viste? Entre los pastos. Y entonces el padre de uno me puso, este es como el tigre ¿cómo se llamaba? El tigre Larrayán. El tigre Larrayán, que era un famoso bandido, delincuente, ¿viste? Que me pasaba escondido. Este como el tigre Larrayán. Y ahí me quedó el tigre. Porque todos hacen mil especulaciones, porque era el tigre, qué sé yo. No sé. Pero lo que yo me acuerdo fue eso. El tigre. Sí. Tigre, ¿qué te enseñó la vida? ¿Qué aprendiste hasta el momento? Y no. Aprendí que la vida tenés que ser primero honesto. Segundo, ayudar cuando podés a todo al que necesite. O sea, son valores cristianos, valores occidentales cristianos, comunes a todos los que les parece que profesan ese tipo de filosofía. Y bueno, dar todo por la familia, ayudar a que la familia prospere, que los amigos estén bien. Digo, poca cosa la vida, es poca cosa eso. ¿Cuál es el momento o el día más feliz que viviste?
Y yo creo que, no sé, pero calculo que el nacimiento de los gurises, ¿viste? Me parece a mí, no sé. Yo me acuerdo cuando nació mi hija, mi mujer siempre lo dice, me mata risa. Yo salía, mi hija era, ¿viste? Había nacido hace poquito, ¿viste? Y era chiquita acá. Y yo me venía corriendo del trabajo para casa, para ver a mi hija desesperado. ¿Viste? Una cosa, era joven, ¿no? Ahora no iba ni corriendo, pero en esa época que era joven, venía corriendo, ¿viste? Porque era como una necesidad impresionante, ¿viste? La alegría de verla, ¿viste? Y bueno, pienso que eso, es difícil, ¿viste? Porque... ¿Y el más triste? Y yo qué sé, no sé qué decirte. Capaz que cuando falleció mi madre. Creo que es. ¿De qué? No, la palabra no es arrepentirte, pero ¿con qué ganas te has quedado, Tigre? ¿Qué te hubiese gustado hacer que no hiciste? Ojo que estás a tiempo, ¿no? No. Cantidad de cosas, porque proyectos, viste, que no culminaron como uno quisiera. Lo de Wander, por ejemplo, es un proyecto que no culminó como uno quería. Pero ahí está, ahí vive y lucha el Wander, ¿no? Sí, pero no el proyecto que yo quería. Yo fui gerente de la cooperativa agropecuaria unos cuantos años, y hubiera querido que terminara de otra manera. No, o sea, no es porque dependiera de mí, son los hechos, las circunstancias, ¿viste? Del momento, las crisis, lo que sea, ¿viste? Pero uno tenía apostado a otras cosas ahí y no terminaron como uno quisiera, yo qué sé. Por decirte algo, no sé, ¿viste? Después creo que he cumplido, que la vida ha cumplido conmigo. ¿Qué le pedís de ahora en más a la vida? No, yo qué sé, salud, primero que nada, para los viejos. Es lo principal, ¿no? Y bueno, y salud para mí, para mi familia, para mis allegados, que no pasar percances sanitarios, que es lo principal. Después lo demás se arregla todo.